Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Últimamente hemos visto cómo la implementación de nuevas cebras en algunas vías de la isla ha dado resultados. A esto se le suma la iluminación que estas tienen en horas de la noche. Este nuevo proyecto está generando conciencia entre la comunidad. El nuevo proyecto de Zebra Path o senderos de cebra iluminado ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad, quien está adoptando esta medida y está cumpliendo con la norma de seguridad de parar frente a una señal de cebra y más aún en horas de la noche cuando se ilumina. Serán un total de 5 Zebra Path que estarán ubicadas en partes estratégicas de la isla, más tanto por donde hay flujo de turistas, para que de esta forma se puedan evitar accidentes de tránsito y genere conciencia ciudadana. Este proyecto trae seguridad tanto para los peatones como para los automovilistas que pasan por allí y quienes en el momento que se vean que están acercando a una Zebra Path deben detenerse y darle paso a los transeúntes. Realmente nos parece maravilloso que se ocupen de que al turista y a todos los que viven aquí pues se le dé mayor seguridad. Para nosotros fue algo asombroso llegar, solamente pararnos, pichar el botón y que los carros se detengan y nos den el chance para pasar. Me parece grandioso y 20 puntos por eso, felicidades. El principal enfoque de este proyecto es generar concientización para brindarle un mejor servicio a la comunidad, tanto local como turista. El próximo que se implementará será delante de Palm Beach, ya que esta también es una zona muy transitada por turistas. Uno de los puntos del diseño para hacerlo luminoso era para que si algún conductor estaba despistado con su teléfono o algo por el estilo, vea las potentes lucecitas LED encendidas y capte la atención para que se detenga y deje pasar a los peatones. Una isla maravillosa, nosotros creíamos, después que disfrutamos hoy en la tarde de la playa, dijimos bueno, vamos a descansar, pero cuando salimos vimos que Aruba de noche todavía sigue la vida, todavía sigue la fiesta, todavía siguen las luces, los colores y eso nos tiene enamorados de esta isla totalmente. De esta forma, el gobierno le extiende palabras de agradecimiento a quienes estuvieron envueltos en este proyecto como DOA, el Cuerpo Policial y Vial y a todos los que ayudaron a hacer factible este proyecto. Un organismo de la Organización de Naciones Unidas, ONU, pidió a Uruguay que restrinja el consumo de marihuana a fines médicos y advierte que la legalización de la droga marca una tendencia peligrosa. En su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, afirma que con la aprobación de la ley de cannabis, Uruguay vulnera los tratados internacionales y marca, dice, una tendencia peligrosa. Este organismo, dependiente de la ONU, señala que la ley contraviene lo dispuesto en la Convención de 1961, por lo que recuerda a Uruguay la necesidad de respetar los tratados internacionales. La Junta entiende que cuando los gobiernos piensen en adoptar futuras políticas en ese ámbito, deberían anteponer a cualquier otra consideración la salud y el bienestar de la población. El organismo insta a las autoridades a restringir el consumo de estupefacientes, inclusive el cannabis, a fines exclusivamente médicos y científicos, tal como lo contempla lo establecido en la Convención del 61. Con un desfile cívico-militar y una ceremonia junto al mausoleo que guarda los restos, el gobierno de Venezuela recordó al expresidente Hugo Chávez al cumplirse el primer año de su fallecimiento. Sí, gracias, buenas tardes. A las 4:25 minutos de la tarde del 5 de marzo del año 2013, en el Hospital Dr. Carlos Arbelo de la ciudad de Caracas, falleció el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, a los 58 años de edad. El anuncio se hizo en una cadena de radio y televisión por Nicolás Maduro, quien en ese momento era vicepresidente de la República. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. El presidente Hugo Chávez le fue diagnosticado un tumor pélvico a mediados del año 2011. Su última locución fue el 8 de diciembre del 2013.
Los actos fúnebres comenzaron con un recorrido de 13 kilómetros de la ciudad desde el hospital militar hasta Los Próceres, donde miles de personas acompañaron los restos físicos del presidente Hugo Chávez. La capilla ardiente fue instalada el 6 de marzo para que pudieran despedir al primer mandatario nacional. Fue el 8 de marzo cuando se realizó el funeral de Estado con la presencia de más de 15 mandatarios de todo el mundo y un acto especial de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Después de un desfile militar en el Paseo Los Próceres, los restos mortales del presidente Hugo Chávez fueron trasladados al cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de enero, aquí en Caracas. Hoy reposan sobre restos sobre la obra arquitectónica del artista Fruto Vivas, denominada La Flor de los Cuatro Elementos. Para la Alianza Informativa Latinoamericana les reportó Adriana Andrade. La reina máxima de Holanda estuvo de visita en Colombia en calidad de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para las finanzas de inclusión para el desarrollo. Después de esta visita estará en Perú para ayudar a mejorar el acceso a los servicios financieros para todos los grupos de la población. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia recibió la visita de Su Majestad, la reina máxima de los Países Bajos, como parte de su agenda de visitas que está realizando en Colombia en su calidad de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para las finanzas incluyentes para el desarrollo. Según informa la Embajada del Reino de los Países Bajos, el objetivo de esta visita oficial es generar conciencia nacional y regional acerca del papel de los servicios de inclusión financiera en las prioridades económicas y de desarrollo de un país y apoyar la agenda de Colombia en esta materia. De igual forma, se pretende fortalecer el compromiso y participación del gobierno, donantes y otros actores claves en la formulación de políticas, aproximaciones o iniciativas específicas mediante un enfoque sistemático de la educación financiera. El cuerpo de la aduana, bajo el mando del ministro Juan David Hirosquín, hizo el importante anuncio que se empezó a implementar un nuevo sistema vía internet que estará dispuesto para la comunidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para dar inicio a un mejor servicio a la comunidad y de una forma más segura. El ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, expresó que se siente muy contento de ser el ministro quien oprimió el botón para que se realice el nuevo proyecto de sistema de la primera declaración vía Asicuda. Según el mandatario, las reacciones son muy positivas, viendo que los procesos se realizarán más rápido ahora que la aduana abrirá 24 horas al día, los 7 días de la semana vía internet. Esto resultará un mejor servicio para nuestra comunidad, pero también en un mejor control, viendo que se cambiará de un control basado en la cantidad para un control basado en calidad. Se tendrán menos papeles que serán revisados por la aduana, pero sí se tendrá un control más riguroso, comentó el ministro Hirosquín. Se tendrán diferentes procedimientos en el sistema como controles que prácticamente recibirán una línea verde. Esto quiere decir que ya se ha aprobado y el proceso se realizará de una vez. Asimismo, se tendrá una línea amarilla, naranja y roja. Para quienes la línea salga roja, se tendrá un control muy extenso. Todo esto hará que el sistema de la aduana sea cambiado por uno mejor. El mandatario de igual forma está contento con el entusiasmo que todo el equipo de la aduana ha tenido y con el que está trabajando. El mandatario expresó además estar contento por lograr cambios en un periodo tan corto y le agradeció a su colega Mike de Mesa, quien alistó los cambios para mejorar el servicio de la aduana drásticamente. Y como siempre, los hinchas colombianos acompañan a sus ídolos a donde jueguen. En Barcelona hay mucho compatriota y se espera que en el estadio La Mancha sea amarilla, azul y roja. Wilmer Yantén casó al Tigre Falcao cuando el delantero colombiano llegó a la concentración con su esposa y su hija Dominique. El celular guardó la prueba, pero fue esquivo. Intentamos una vez, 2 veces y hasta una tercera, pero la imagen no se acomodó. No, hombre, claro, ya tengo la fotografía con Falcao y vamos a esperarlo a ver aquí hasta que hora sale. En cambio, Faber Andrés no alcanzó y le figuró hacerle guardia. Lo acabamos de ver llegar, pero no pudimos pedirle el autógrafo. ¿Le va a montar guardia? Claro, hasta la 1 porque mañana me toca que trabajar. Desde Venezuela también pretendieron enjaularlo y tampoco pudieron. Se valora la intención de apoyo a la tricolor cafetera. Sí, apoyar a Colombia para que ellos nos apoyen a nosotros. Pasaron 5 horas y el tigre no salió de la jaula. Para olvidarse de la espera y el frío, se consolaron con el típico cántico patrio.
El carnaval más famoso del Ecuador, el de Ambato, cerró con un colorido desfile nocturno. La fiesta de las flores y las frutas contó con carros alegóricos y comparsas que recorrieron las principales calles de la ciudad. De esta manera, Ambato cerró sus festividades mayores en su edición número 63, sin mayores registros de accidentes de tránsito y delitos graves. Nuestro corresponsal Fabián Villa nos tiene los detalles. Los ambateños despidieron las festividades con la ronda nocturnal, un colorido homenaje para los miles de turistas que llegaron hasta la tierra de la fruta y de las flores. Quienes asistieron a este evento disfrutaron del espectáculo, donde se reflejaron las luces y el brillo de la noche ambateña. Fabián Ocaña, quien llegó desde La Tacunga, nos cuenta lo maravillado que se quedó con los carros alegóricos. Muy bonitas las fiestas, el desfile maravilloso, muy elegante, todo bonito. Es así como los distintos barrios de la ciudad de Ambato rinden homenaje a la ciudad de los Tres Juanes, acompañado de comparsas y sus bellas reinas. Patricio Moreno, presidente de la Ciudadela Cumandá, expresa cómo desde hace 6 años ha representado a la ciudad con su tradición y cultura. Todo el barrio nos reunimos después del desfile del domingo y trabajamos el carro alegórico toda la noche para participar el día lunes de la noche. La ronda nocturnal contó con el aporte de la policía. Los uniformados trabajaron para que no existiesen inconvenientes. Bueno, novedades e inconvenientes no han habido. Tenemos alrededor de 490 policías desplegados para el control de este evento nocturno. Esperemos que no haya inconvenientes. Se ha realizado el control de las diferentes actividades. De esta manera, Ambato cerró sus festividades mayores en su edición 63, sin mayores registros de accidentes de tránsito y delitos graves. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe. Bompa Mañana.